Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Buenos días y con alegría. Hoy seguimos trabajando la medida y vamos a ver varias formas de hacerlo, porque la medida podemos incorporarla de forma incompleja y de forma compleja. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, pues vamos a ir viéndolo y vamos a ir trabajándolo muy despacio para que domines perfectamente esta situación. Ya lo tienes ahí anticipado en el vídeo. La medida se puede dar de forma incompleja, o sea, en una unidad de medida, o de forma compleja, en diferentes medidas. Vamos a practicar un ejemplo, pero lo vamos a hacer, como siempre, en nuestra pizarra. Y la pizarra durante el confinamiento va a ser nuestro folio. Mirad, cualquier expresión que nosotros tengamos la podemos encontrar de forma incompleja cuando nos dicen, por ejemplo, que de Cabra a Lucena hay 9 kilómetros. O, por ejemplo, si nos dicen que desde donde tú estás hasta la puerta hay 234 centímetros. Te pueden decir también que un folio mide de largo 23 centímetros. Fíjate que cuando nos lo dan de forma incompleja, solo nos dan una unidad de medida, o sea, un kilómetro, centímetro, centímetro. Vamos a ver, ahora por ejemplo, mi calle mide 6 decámetros. Solo tenemos una medida. Por tanto, vamos ya a anotarlo aquí. Una medida. ¿De acuerdo? Pero cuando nos dan varias medidas, tenemos la siguiente situación. Por ejemplo, nos pueden decir, desde Cabra hasta Córdoba hay 72 kilómetros, 9 hectómetros y 8 decámetros. Fíjate la diferencia. Aquí nos están apareciendo solo una medida, kilómetro. Sin embargo, aquí, en forma compleja, nos están apareciendo varias medidas, kilómetros, hectómetros, decámetros. Yo siempre digo, para que tengamos un truco para acordarnos, que es mucho más complejo cuando tenemos varias medidas que cuando tenemos una que es muy simple, ¿vale? Pues entonces yo me acuerdo de que complejo es varias medidas y que simple es lo contrario de incomplejo. También nos pueden decir, por ejemplo, que desde tu domicilio hasta la fuente del río hay 1 kilómetro, 3 hectómetros y 2 decámetros. ¿Cómo podemos pasar esto de forma compleja a incompleja y al contrario? ¿De acuerdo? Vamos a practicar esa forma que seguro tú vas a dominarlo. Forma incompleja, una medida. Forma compleja, varias medidas. Mirad, nos pueden, por ejemplo, decir que abordemos estos ejercicios. O sea, que 12.340 centímetros no lo pongamos de forma incompleja, porque esto está incomplejo, sino que lo pasemos a forma compleja. Pues vamos a hacerlo. Para ello os invito a que hagáis siempre una especie de tabla en vuestro cuaderno así, donde tengamos todos los múltiplos y submúltiplos que ya hemos estudiado. Aquí tenemos el metro, que es la unidad internacional, y tenemos después decámetro, hectómetro y kilómetro. Lo tenemos que poner siempre en ese orden. Y estos son los múltiplos. Y aquí los submúltiplos. Decímetro, centímetro y milímetro. Vamos a colocar esta unidad. Para colocar esta unidad me tengo que fijar en algo muy importante. Y es centímetros. Esto obedece, o sea, le da la orden al 0. ¿Qué orden le da? Pues que el 0 lo ponemos donde están los centímetros.
Empezamos a colocar el número. El 0 en centímetros. Y ahora el 4. Ahora al lado el 3. Al lado el 2. Y al lado el 1. Y ya lo único que tenemos que hacer es leer esta tabla, estos datos. 12.340 centímetros son un hectómetro, 2 decámetros, 3 metros, 4 decímetros y 0 centímetros. ¿De acuerdo? Yo creo que es fácil, ¿verdad? Sí, además lo sabes hacer. Vamos a hacer ahora esta segunda cantidad. 383 decámetros. Bueno, pues nos vamos a ir directamente y sabemos que esta cantidad afecta al 3. O sea, yo pongo el 3 en decámetros. Ahí. Y ahora empiezo a colocar el siguiente número que está aquí. El 8 y el 3. Ya puedo descomponerlo. La tabla me dice que son 3 kilómetros, 8 hectómetros y 3 decámetros. Pues venga. 3 kilómetros. 8 hectómetros. 3 decámetros. Fácil, ¿verdad? Onda. El siguiente número posiblemente sea un poco más complejo, pero no, es igual. Es igual. 4.234,3 metros. Cuidado, cuidado, que cuando hay coma, metros, o sea, la unidad que tengas aquí se refiere al número de la coma. O sea, al primer número de la parte entera. Vamos a ver eso. Un número decimal está compuesto por una parte entera y también está compuesto por una parte decimal. Pues bien, este número, esta magnitud le afecta al primer número entero. O sea, al número que es el dueño de la coma. ¿De acuerdo? Que es el 4. Entonces, ¿qué tengo yo que pensar? Muy fácil. Que el 4 lo pongo en metros. Pues venga. El 4 en metros. Ahora, el 3, pues en la siguiente unidad de orden. Aquí, decímetros. Sigo colocando este 3 aquí, el 2 aquí y el 4 aquí. Y ahora ya puedo descomponerlo porque la tabla me lo indica. 4.234,3 metros es 4 kilómetros. 2 hectómetros. 3 decámetros. 4 metros y 3 decímetros. ¿De acuerdo? Yo creo que es fácil y vas a poder perfectamente hacer las actividades. Último ejercicio que vamos a hacer para que estéis al tanto de cómo se hace esto. 1,2 kilómetros. Como tiene coma, o sea, es un número decimal, kilómetros afecta al primer número, y único en este caso, de la parte entera, o sea, al 1, al dueño de la coma, como yo suelo decir. Bueno, pues 1 kilómetro lo pongo aquí, 1, y ahora el 2, que es el único número que me queda, ahí. Por tanto, 1,2 kilómetros es 1 kilómetro y 2 hectómetros. 1 kilómetro y 2 hectómetros. Hemos convertido, como dice nuestro ejercicio, los números incomplejos en complejos. ¿De acuerdo? Yo voy también a aventurarme a explicarte un segundo método para pasar de incomplejo a complejo, porque creo que debemos saber hacerlo de dos formas. Mirad. Vamos a pasar este número que está en incomplejo a complejo. ¿Cómo se hace eso? Con la tabla. O si no quieres la tabla, tienes que hacerlo de la siguiente forma. Centímetros afecta al 3, ¿de acuerdo? Pues venga, yo voy a poner. Como voy a ir ordenándolo, voy a empezar, yo te recomiendo que empieces por aquí. 3 centímetros. El número que hay al lado, si este es centímetros, ¿este qué es? Milímetros, ¿vale? 6 milímetros.
El siguiente a centímetros subiendo, ¿qué es? Decímetros, pues 4 decímetros. O sea, lo estamos haciendo directamente sin tabla. Al lado del decímetro siempre hay metros. 2 metros. Y después decámetros. 3 decámetros. O sea que lo estamos haciendo sin usar la tabla. De memoria, en el sentido de que te debes de aprender toda la cadena de múltiplos y sus múltiplos perfectamente ordenados. Vamos a hacer otro. Metros. ¿De acuerdo? Pasar esto, que es un número, una expresión incompleja, a compleja. Entonces, metros, como no tenemos decimales, pues no tenemos que tener la precaución de la coma. El metro afecta ahí. Pues entonces, yo no ponerlo aquí para que se quede ordenado, ¿vale? Y vamos haciéndolo hacia este lado. Un metro, porque este afecta a este. Por encima del metro, ¿cuál está? El decámetro. Como yo lo sé, no tengo que ponerlo así. 2 decámetros. 3 hectómetros. Y 9 kilómetros. ¿De acuerdo? Pues yo creo que lo tenéis bien dominado. Vamos a hacer otro número. Milímetros. ¿Vale? Pues esta unidad me está afectando a este número. Y lo pongo aquí para ir rellenándolo hacia arriba. Y cuando termine el ejercicio lo tenga ordenado. 9 milímetros. Antes que milímetros, la unidad anterior, inmediatamente anterior, es centímetros. Por tanto, el 3 será centímetros. Y antes será decímetros. Las unidades siempre van de esa forma ordenadas. Por tanto, 439 milímetros serán 4 decímetros, 3 centímetros, 9 milímetros. ¿De acuerdo? Yo creo que es fácil. Siempre tenemos que recordar que la unidad del sistema internacional es metro, que tiene una serie de múltiplos. El decámetro son 10 metros. El hectómetro son 100 metros. El kilómetro, 1000 metros. Esto es en lo relativo a múltiplos, pero el metro también tiene sus múltiplos. Decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 0,01 metro. Y milímetro, 0,001 milímetro. Por tanto, de aquí nos vamos a ir pasando, es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Si yo tengo metros, el siguiente es decámetros, el siguiente es hectómetros, el siguiente es kilómetros. O en la parte de los submúltiplos, decímetros, centímetros y milímetros. Debéis de aprenderos esta relación de múltiplos y submúltiplos de memoria, que creo que lo sabéis porque la estuvimos trabajando en días anteriores. Por tanto, este es el procedimiento para pasar de complejo a incomplejo. ¿De acuerdo? Así nosotros podemos saber mover de una forma a otra. De incomplejo a complejo hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que todo vaya genial y que las matemáticas sigan siendo nuestra pasión. Buenos días, con alegría.